Strepsíades se ha endeudado por mantener la afición de su hijo Fidípides por los caballos. Busca la solución a esta situación, así que decide enviar a su hijo al pensatorio de Sócrates para que así éste pueda tener argumentos y le ayude a no pagar sus deudas. El joven se niega, por lo que decide asistir él mismo. Después de llegar, Strepsíades conoce a Sócrates, quien cuelga de un cesto. Este le dice que Zeus no existe y quienes provocan las lluvias son las nubes. El padre no logra aprobar su examen inicial, pues es torpe y viejo. Entonces convence a su hijo para que éste asista al pensatorio, donde Sócrates le enseñará el argumento justo y el argumento injusto. Se presentan entonces como personajes ambos argumentos para contradecirse y logra vencer el argumento injusto. El joven es un destacado discípulo y ha aprendido sofismas y se convierte en un buen argumentador y litigante. El padre, con lo poco que aprendió, logra deshacerse de sus deudores, pero su hijo Fidípides llega y le pega, pues según lo que aprendió, si los niños soportan los golpes de sus padres, con mayor razón los viejos deben ser castigados, pues no tienen excusas para sus faltas cometidas ya que tienen experiencia. El padre, muy molesto, va al pensatorio y lo incendia. No todo fue tragedia en el teatro griego. La comedia también estuvo presente con el comediógrafo Aristófanes, natural de Atenas y aristocrático. Estas son las características de su obra. Aristófanes censura toda innovación y la considera demagógica y negativa. Su postura conservadora lo llevó a defender la validez de los tradicionales mitos religiosos y se mostró reacio ante cualquier nueva doctrina filosófica. Es conocida su animadversión hacia Sócrates, a quien en su comedia Las nubes, la cual vimos, lo presenta como un demagogo dedicado a inculcar todo tipo de insensateces en las mentes de los jóvenes. En el terreno artístico fue también tradicional y conservador. Consideraba el teatro de Eurípides como una degradación del teatro clásico. Estas son algunas de sus obras. Aristófanes nos muestra un Sócrates viejo, impostor, sórdido y sucio. Los estudiantes de Sócrates están preocupados en meditaciones banales, capaces de probar todo con las mejores razones o argumentos. Un tema adicional es la relación difícil entre un padre anticuado y tradicional y un hijo moderno. Aristófanes utiliza a Sócrates para ejemplificar a un sofista, aunque este no fue un sofista sino un filósofo. Gracias por ver este video, te invito a suscribirte a este canal.